Aleluya. Léalo conmigo. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a leer el 3 todos juntos. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre, te damos gracias por este momento tan precioso de alabanza, de adoración. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Señor, ahora que venimos a tu palabra, oramos que tu Espíritu nos abra nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayude y enseñe tu palabra. Señor, quita todo cansancio físico y mental de mis hermanos. Yo sé que después de un día de trabajo es difícil poder, Señor, poner toda la atención a tu palabra, pero con el poder de tu Espíritu creemos que es posible, de manera que cada mente esté atenta para recibir lo que tu palabra nos enseña. Y yo sé que saldremos de aquí bendecidos. Señor, te damos a ti la gloria desde ahora mismo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. ¿Está muy alto esto? ¿O está bien? ¿Está bien ahí? ¿Perfectamente bien? Ok. Así cuando yo pego un par de gritos no se va a asustar. Ok. Gloria al Señor. La semana pasada cubrimos parte del capítulo 3. La semana antes pasada también. Está bien ahí, José, gracias. Y realmente el argumento del apóstol Pablo continúa desarrollándose concerniente a este asunto de justificación por la fe. Pablo elabora los puntos que él hizo brevemente en el capítulo 3, los versículos 27 al 31. Si podemos leerlo rapidito, dice así en el 27: ¿dónde pues está la jactancia? O sea, cuando él ha expuesto que somos justificados no por las obras de la ley, no por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y la semana anterior yo expliqué bien que la justificación viene a través de nuestra fe en Cristo, quien Dios puso como propiciación. ¿Se acuerda de eso? Por medio de la fe en su sangre. Y entonces dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Y dice, queda excluida. No podemos jactarnos de que hemos hecho algo para merecer algo. No hay jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Note esa frase. La ley de la fe. O sea que la fe es una ley. Es una ley espiritual. La ley de la fe. Concluimos pues, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es muy importante, esa declaración. Porque mucha gente piensa que porque ya estamos bajo la gracia, no tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la ley, en el aspecto de vivir una vida correcta con Dios y delante de Dios. ¿Sí? No invalidamos la ley. No somos gente que caminamos en la vida sin una ley por la cual regirnos. El asunto es que ahora estamos caminando de acuerdo a nuestra fe en la gracia de Dios, que produce un cambio interior y nos ayuda a caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Amén. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es ahí donde él dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Él pone como un ejemplo de su argumento la historia de Abraham. Es interesante entender esto. El judaísmo hizo mucho de Abraham, o sea que exaltó mucho a Abraham como el padre de la nación judía, pero tendía a verlo como un gran hombre que fue un pionero de la piedad que la Torá enseña o que la ley enseña. Pero realmente cuando Abraham vivió no había ley.
La ley no existía. Amén. Así que ellos comenzaron a distorsionar un poco su conocimiento acerca de Abraham como el padre de la nación judía o el padre de los hebreos. Ellos entendieron que Abraham fue un hombre que agradó a Dios, sobre todo por su obediencia a la ley. Pero volvemos a lo mismo, no había ley en el tiempo de Abraham. Abraham es el que recibe la promesa de Dios, es el ancestro, podemos decir, judío, y ocupa un lugar muy importante en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. O sea, Dios dio promesas a Abraham y a su descendencia, la cual, dice Pablo, es Cristo. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, para ponerlo más literal. Y él no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a la simiente singular, la cual es Cristo. O sea que Abraham recibió promesas de Dios que se cumplirían en su persona, pero también se cumplirían en Cristo. Y a través de Cristo, pues vendría la bendición de Abraham a todas las naciones. No solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones. La bendición que Dios quería dar al mundo. Por lo tanto, Pablo necesita citar a Abraham en este contexto para mostrar que su énfasis en la justificación por la fe no es una doctrina nueva, sino que es una enseñanza de las Escrituras desde el mismo principio. Es importante entender esto, que cuando Pablo está enseñando estas cosas, en Roma habían muchos judíos que pertenecían a la iglesia de Cristo en Roma. Pero vamos a recordar, y esto es a manera de introducción, que el primer siglo de la iglesia cristiana, sobre todo en los comienzos de la iglesia, hubo una transición de lo que era el judaísmo al cristianismo. La iglesia empezó en Jerusalén y era compuesta por judíos. Y los judíos estaban bien aferrados al judaísmo. De manera que la doctrina del judaísmo estaba bien fuerte en sus corazones. Y muchas de las cosas que la iglesia comenzó a recibir por la revelación del Espíritu Santo contradecía aparentemente lo que ellos habían sido enseñados. Y cuando Pablo recibió la revelación de la justificación por la fe, que es el hombre a quien Dios dio esta preciosa revelación, cuando él empezó a predicar esto, obviamente él tenía oponentes dentro de la iglesia porque no estaban de acuerdo con Pablo, porque ellos pensaban que Pablo estaba contradiciendo lo que Moisés había enseñado. Y entonces lo tenían como esto es falso, o esto es una falsa enseñanza. O sea, Pablo estaba teniendo conflicto con esto. Y él trata de poner a Abraham como el ejemplo para probarles a ellos que la doctrina que él está enseñando no es nueva, no es algo que a él se le ocurrió, sino es la enseñanza de las Escrituras desde el principio, pero interpretadas por el Espíritu Santo de Dios. Y además Pablo usa a Abraham para dejar absolutamente claro qué cosa es la fe. No solamente justificación por fe, pero qué es la fe. De manera que yo he puesto por título a esta enseñanza en esta noche, la fe de Abraham. La fe de Abraham. Cubriendo todo este capítulo en la manera que Dios nos dirige, porque no vamos a hacerlo todo si no nos alcanza el tiempo. Pero ese es el tópico o el tema central que yo hallo en este capítulo 4 de Romanos, que ilustra la justificación por la fe, pero mencionando a Abraham como ejemplo y la fe que él demostró. De manera que ese es el título, la fe de Abraham. Y dividiendo este tema en diferentes subtópicos, como siempre lo hacemos, vamos a mirar en primer lugar que Pablo hace una comparación, la fe versus las obras de la ley. Fe versus contra las obras de la ley. Vamos a ponerlo de esa manera. Así que ese es el primer punto que yo pongo para que usted lo anote en su hoja de papel. La fe versus las obras de la ley. Y él comienza a desglosar su argumento en el versículo 1 otra vez. Él dice, ¿qué pues diremos que Abraham halló, nuestro padre halló según la carne? O vamos a ponerlo como está allí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, como era el argumento de los judíos, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios
y le fue contado por justicia. Ahora, recuerde que Pablo, cuando está desarrollando este argumento, él está usando las escrituras, que en aquel tiempo era el Antiguo Testamento. O sea, Pablo recibió esta revelación no de una manera esotérica, no algo así místico, sino que Dios le reveló la palabra o la interpretación correcta de la palabra revelada en el Antiguo Testamento. Y él cita escrituras. La semana pasada miramos, y la semana antes pasada, cómo él citó de los salmos. Él citó para probar su argumento que no hay justo ni aún uno, por ejemplo, que no hay quien entienda. Pero ahora él dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora él saca eso de Génesis 15:6. No lo vamos a leer porque el tiempo no nos alcanza, pero él saca ese argumento de lo que dice Génesis capítulo 15, verso 6, cuando Abraham le dice a Dios, no me has dado descendencia, y el que me va a heredar es este Damaseno que tengo por esclavo en mi casa. Y Dios le dice, salte afuera de tu casa, mira las estrellas en el cielo, y si las puedes contar, cuéntalas. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Y dice la Biblia, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Pablo ahora toma esa frase para probar su argumento. O sea, Pablo deja en claro que la frase, allí como dice, y le fue contado por justicia, la palabra contado o acreditado es una palabra que se usa en la contabilidad. Una palabra que tiene que ver con contabilidad. Abraham creyó a Dios y le fue contado le fue acreditado como justicia. Significa que Dios considera, oye bien esto, que una persona tiene un estado de justicia delante de Dios en la cual los pecados de esa persona no se le cuentan en contra de él. Déjame volverlo a decir. ¿No? Déjeme explicarlo. Pudiera ser como un balance, pero es más que eso. Es más que eso. Digamos, el pueblo judío está queriendo o piensa, de acuerdo a lo que ellos han aprendido, que Dios justifica al ser humano por guardar la ley, por hacer méritos delante de Dios, por cumplir lo que Dios ha dicho en la ley y hacer obras. Y entonces en base a eso Dios va a justificar. Eso es lo que las religiones enseñan. Y eso es lo que mucha gente ha aprendido en su vida. De manera que piensan que si hacen muchas buenas obras, Dios les va a justificar. Y Dios los va a recibir en su presencia. Pero la Biblia dice, no es por obras. No es por obras. Ahora, ¿qué cosa es que Dios acredite mi fe como justicia? Que Dios acredite mi fe como justicia significa que Dios considera que una persona tiene un estado de justicia delante de Dios en la cual los pecados de esa persona no se cuentan en contra de la persona misma. O sea, cuando yo creo a Dios, Dios me mira como que yo soy justo delante de Él por haber creído a Dios y no por lo que yo puedo hacer en mi esfuerzo por agradar a Dios. De manera que puedas entender el concepto, la palabra justicia allí viene de la palabra griega dikaiosune. Ahora, esa palabra habla para referirse a un atributo de Dios, el cual lo declara como justo y quien es correcto en sus acciones. Dios es justo en todo lo que Él hace. Dios es justicia en todo lo que Él hace. La Biblia dice, su trono está basado en justicia. Su reino es un reino de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. No hay nada turbio en Dios. No hay nada incorrecto en Dios. No hay nada injusto en Dios. Amén. Pero la palabra justicia aquí en Romanos también se usa de un atributo posicional que los cristianos, quienes son declarados, o que los cristianos que ponen su fe en Cristo, obviamente son cristianos, han puesto su fe en Cristo como su Salvador, son declarados justos delante de Dios. Esto es, Dios los declara correctos ante la ley de Dios
sobre la base de fe en Cristo. Déjame ponerlo otra vez. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús como nuestro único Salvador y creímos que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pagó el precio que nosotros debíamos pagar, pero resucitó al tercer día como muestra de que venció la muerte, venció al pecado. Cuando lo creemos de corazón y le pedimos que entre a nuestra vida, el creer en eso, el creer en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, nos pone en una situación o en un estado delante de Dios donde Dios nos mira como justos. Aunque no somos justos en nuestras propias fuerzas, porque no hay justo ni aun uno. Pero Dios nos declara justos. ¿Por qué? Porque su justicia no está basada para conferirnos su justicia. No lo hace basado en las obras que nosotros hacemos, sino en la obra que Cristo ya hizo por nosotros en la muerte de cruz, en el Calvario. O sea, obviamente, lo que me hace a mí ser capaz de entrar a la presencia de Dios sin culpabilidad, sin sentido de condenación y ser aceptado por Dios, no es basado en lo que yo he hecho para ganarme tal cosa, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarme tal cosa, sino es hecho cuando yo creo lo que Cristo hizo ya por mí. Cuando yo pongo mi fe en eso, Dios me declara justo. Mi fe me es contada como justicia. Aleluya. En ese sentido, la palabra equivale puede caber. ¿Sí? Dios me cuenta mi fe, mi forma de creer en lo que Cristo ya hizo por mí como justicia, y Dios me declara justo delante de Él. Pudiéramos poner una definición de justicia en este concepto o en este contexto de esta manera. Justicia es la habilidad que el hombre tiene al poner su fe en Cristo de poder entrar a la presencia de Dios sin ningún sentido de culpabilidad, sin ningún sentido de condenación y sin ningún temor. ¿Sí me ha entendido esto? ¿Hasta ahora me ha entendido todo? ¡Aleluya! Ahora Pablo dice acá, versículo 3 otra vez, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, al que trabaja para ganarse los méritos, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cada uno de nosotros era impío. Impío significa pecador. Impío significa llenos de impiedad, que estábamos condenados por nuestro pecado al castigo eterno. Pero cuando creemos que Dios justifica al impío, basado en que Cristo cargó con nuestros pecados, entonces cuando nosotros creemos en aquel que justifica al impío, nuestra fe nos es contada por justicia. Y entonces Pablo, para reforzar más su argumento, en el versículo 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y él está tomando otra vez la Escritura. Él está hablando lo que David dijo. Y lo que David dijo quedó escrito y obviamente formó parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento o la ley de Dios o la palabra de Dios. Salmo 32, no lo tiene que buscar, pero si lo quiere anotar allí, versículos 1 y 2, dice literalmente lo que dice allí los versículos 7 y 8. Cuando David había pecado contra Dios, en sus grandes pecados que cometió, pecado de adulterio, pecado de homicidio, David se sintió terriblemente mal hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Cuando él fue confrontado, él confesó con su boca y él dijo: he pecado contra Jehová. Y el Salmo 51
muestra el arrepentimiento de David, la oración de arrepentimiento de David hacia Dios, confesando su pecado. Contra ti solo he pecado, dijo él. Ahora, el Salmo 32 es la descripción que David hace de su experiencia cuando experimentó el perdón de Dios en su vida. Cuando él experimentó el perdón de Dios en su vida, él pudo experimentar esa paz que el perdón de Dios nos da. Y él lo puso de esa manera: bienaventurados, felices, dichosos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y realmente, iglesia, tú y yo lo hemos experimentado, que cuando recibimos por fe el perdón de Dios, sentimos como que un peso se nos cae de encima. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pablo usa esto para reforzar su argumento de la justificación por la fe. Y en el versículo 9 él continúa mencionando la fe de Abraham. Ahora, el segundo punto que yo quiero que tratemos en esta noche es la continuación, comenzando en el versículo 9 al versículo 12. Y yo lo he puesto así: ser contado como justo no está basado en guardar la ley. En otras palabras, el ser contado como justo delante de Dios no está basado en guardar la ley. Una vez más, iglesia, aquí entramos a refutar abiertamente al legalismo dentro de las iglesias cristianas. ¿Sí? El ser contado como justo delante de Dios no está basado en obedecer una ley, en guardar la ley, para nada. Y los versículos 9 al 12 lo expresan. Vamos a leerlo. Es pues esta bienaventuranza, Pablo se refiere a la bienaventuranza de la cual David habla allí, solamente para los de la circuncisión, o sea, para el pueblo judío que se habían circuncidado como señal del pacto, o también para los de la incircuncisión, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo contesta: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora, esto parece un trabalengua, ¿verdad? Pero el punto aquí es claro y te lo quiero mencionar así rapidito. Dios pronunció a Abraham como justo antes que él fuera circuncidado. Cuando Abraham creyó a Dios, él no había sido circuncidado. ¿Por qué? Porque no había ley. Ok. Ahora, Dios ordenó a Abraham que se circuncidara él y que circuncidara a todos los varones nacidos en su familia. Y a los siervos que él tenía y a los que trabajaban con él, todos, como una señal del pacto que Dios había hecho con él. No para que ellos fueran declarados justos por la circuncisión, sino que la circuncisión venía a ser como una señal y un sello del pacto que Dios había hecho con Abraham. En otras palabras, Abraham recibió la promesa de Dios. Dios hizo un pacto con él, que usted lo puede encontrar después en su Biblia en Génesis 15 y luego en Génesis 17. Y en Génesis 17 Dios le ordena a Abraham que como una señal de que ha recibido ese pacto, de que él ha aceptado ese pacto, se circuncide. De esa manera, la circuncisión no fue la base de la justicia de Abraham. La circuncisión fue un sello o una señal de la justicia que Abraham ya tenía por su fe. ¿Queda claro? Aleluya. Sí, Abraham fue calificado para ser el padre de todos los que creen. Mira el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Una vez más cita esa frase, de manera que Dios lo hace de esta manera para que lo que pasó con Abraham sea una señal, no solamente para el pueblo de Israel, que son los de la circuncisión, sino para todo aquel que crea
aun cuando no pertenece al pueblo de Israel y no está bajo el pacto de la circuncisión o el pacto que Dios hizo con Abraham con esa señal. ¿Queda claro? Pregunto, ¿queda claro? Porque son términos que estoy usando que a lo mejor para muchos son nuevos. Sí, o sea que Abraham fue calificado para ser el padre de todos los que creen, sean judíos o sean gentiles. Esto fue porque al igual que los cristianos gentiles, Abraham fue justificado sin ser circuncidado. Y como los judíos cristianos, él fue circuncidado y justificado por la fe. Aleluya. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya. Aleluya. Ahora aquí entramos al tercer punto en este argumento de Pablo en el capítulo 4. Comenzando en el versículo 13 al versículo 17, Pablo declara que la ley de Moisés no tuvo nada que ver con el estado de Abraham como un hombre justo delante de Dios. La ley no existía todavía. Abraham no tenía los 10 mandamientos. Abraham no tenía la ley. Abraham simplemente estaba creyendo lo que Dios le hablaba. Y tú y yo somos declarados justos por Dios cuando creemos lo que Él nos habla. No cuando hacemos algo para Él. Hacemos algo para Él como una respuesta a lo que Él nos manda hacer y a la relación que tenemos con Él. Aleluya. 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 Ahora, basado en eso, iglesia, tú puedes darte cuenta que tú eres aceptado por Dios tal como eres. Con 1000 defectos. Lleno de imperfecciones. Pero tú has puesto tu fe en lo que Cristo hizo por ti. Y Dios te mira y dice, yo te declaro justo. Y te trato como justo, como alguien que nunca ha pecado. Yo te doy acceso a mi presencia. Puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. No porque te lo mereces, pero porque tú has creído el mensaje que yo te he hablado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. O sea que la ley de Moisés no tuvo nada que ver con el estado de Abraham o la posición de Abraham como un hombre justo delante de Dios. Y hay ciertos argumentos acá que vamos a mirar rapidito. Verso 13 otra vez. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea que Dios le dio esta promesa a Abraham. Esta frase no aparece en sí en el Antiguo Testamento. Lo que aparece en el Antiguo Testamento es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero por causa de la promesa que Dios dio a Abraham, vino Cristo. Y en Cristo vino la salvación a todo aquel que cree. Y en esa salvación a todo aquel que cree hay promesas de que nosotros vamos a reinar con Cristo. Y vamos a compartir su trono. Aleluya. De manera que vamos a heredar el mundo. Pero no solamente eso, sino que aún en el tiempo actual tenemos autoridad sobre principados, potestades, poderes satánicos. Y tenemos promesas de Dios para vivir por fe. De manera que la herencia que Dios le dio a Cristo, nos la comparte con nosotros, porque Él nos llama coherederos con Cristo. Tú y yo somos herederos de las promesas. Tú y yo tenemos derecho a las promesas. Y las promesas incluyen promesas para la vida en el más allá, pero también promesas para la vida en el más acá. Amén. O sea, cuando hablamos de promesas de Dios, promesas de protección, promesas de provisión, promesas de fortaleza espiritual, promesas de sanidad, promesas de fortaleza física, promesas de vivir en victoria y en triunfo. Toda esa clase de promesas, promesas de tener la paz de Dios llenando nuestro corazón. Todo eso es para nosotros ahora. Cuando Salmo 23 dice, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, no está hablando del cielo, porque allá no hay angustiadores.
Es aquí donde hay angustiadores. Es aquí donde hay adversarios. Pero Dios promete y dice, quizás tú estás pasando por una situación difícil hoy día. Y ves que el adversario está en contra tuya para venir a tratar de destruir tu fe. Tú puedes decir, diablo, yo te digo algo, tú no tienes poder sobre mí, porque está escrito, mi Dios prepara una mesa, un banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis adversarios. Él nos da su palabra, iglesia, en medio de la angustia, en medio del problema que tú estás enfrentando, cuando ves que el enemigo quiere aplastarte, que los demonios se levantan en contra tuya, que las circunstancias parecen adversas y terribles, tú puedes sacar tu Biblia y comenzar a llenarte del pan del cielo y decir, diablo, aquí estoy teniendo un banquete frente a ti, frente a los demonios, frente a todo lo que me quiere venir a traer problemas. Y yo recibo mi victoria y yo me gozo en la presencia de Dios. Y yo declaro que yo soy más que vencedor en todas las cosas que vengan en contra mía. Eso es heredar promesas. No lo estoy haciendo en base a que soy perfecto. Lo estoy haciendo en base a lo que Cristo hizo por mí y que yo estoy creyendo en Él. Yo no he podido cumplir la ley nunca. Tú tampoco. Pero Cristo la cumplió. Cristo la cumplió. Y yo me agarro de allí. Porque Él la cumplió para mí. Él la cumplió por mí. Él cumplió la ley en mi lugar. Por mí. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Ahora Pablo dice aquí en el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora note lo que está diciendo acá. Pablo dice, la ley es débil para darnos justicia. ¿Por qué? Nadie puede obedecer la ley lo suficiente para merecer justicia delante de Dios. Nadie. La ley aumenta la responsabilidad del pecador delante de Dios. Porque nos hace ver impotentes, incapaces de cumplir lo que Dios mismo nos exige. Y entonces nos frustra. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Quiere decir, no quiere decir que donde no hay ley no hay pecado. Hay pecado aunque no haya ley. El pecado está en el mundo. Sino que la forma definida de pecado, llamada transgresión, que es cuando uno sabe que lo que está haciendo está mal. Cuando uno sabe que uno está quebrantando mandamientos. Eso trae culpa sobre nosotros. Lo hace a uno responsable, ¿no es cierto? Y cuando uno camina por la ley, uno nunca puede creer que Dios lo va a bendecir. Porque siempre se siente que no ha alcanzado el estándar que Dios le exige. Y siempre nos sentimos mal, incapaces. Por eso dice allí el versículo 15, la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe. Oye bien eso. Para que sea ¿qué? Por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Ahora, pon esto en tu mente. La única manera de recibir la gracia de Dios es por fe. Porque si tú tratas de hacer alguna obra para recibir su gracia, ya no es gracia. Ya es recompensa por lo que tú has hecho. Y lo que tú has hecho no te puede hacer ganar nada de Dios. Pero cuando tú recibes por fe lo que Dios por su amor te da, entonces es diferente. Dios me da la salvación por su grande amor, por su gracia. Dios me da la vida victoriosa por su gracia. Dios me da su espíritu para que me llene mi vida por su gracia. Dios me da su palabra para que me fortalezca por su gracia. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Creer, recibir y gozarme en lo que Dios me da. Oh, aleluya. ¿Me estás entendiendo? Es fe para que sea de acuerdo a la gracia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar este estado o esta posición de justicia delante de Dios. Es una obra enteramente de Dios por su maravillosa gracia, la cual se puede recibir solamente por la fe. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme
para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora note que en esta fe de Abraham interviene, cuando yo veo que no es por las obras de la ley que yo puedo alcanzar justicia delante de Dios, es por gracia, a través de mi fe. Cuando yo creo a Dios, y déjame ponerlo lo más práctico posible que tú me puedas entender. Cuando tú crees lo que Dios en su gracia te da, cuando tú lo crees, el poder de Dios es el que viene a tu vida y hace la obra. No estamos hablando de poder humano, estamos hablando de poder de Dios. Yo no puedo amar como Dios exige que yo ame por mi propia fuerza. Pero cuando yo pongo mi fe en Dios y en su gracia, entonces Dios me llena de su poder para que yo pueda amar con su amor, con su capacidad. Y entonces no hay barreras a la manera que yo puedo amar, a la manera que yo puedo perdonar, a la manera en la cual yo puedo vivir mi vida cristiana. Porque ya no estoy yo dependiendo de mi humanidad limitada, sino que estoy ahora entrando al poder creativo de Dios. Note que Abraham, esto es lo que la lengua me pica por poder explicar esto, aunque el tiempo ya se me va a acabar. Pero aquí hay una enseñanza, iglesia, que muchas veces no la entendemos y nos cuesta entenderla. Vamos a leer el versículo 16 otra vez. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es, oye bien, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Y aquí Pablo cita otra vez lo que está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora, oye bien esto, presta atención, porque aquí está lo que yo creo que te va a ayudar. Pablo está citando Génesis 17, de los versículos 4 al 8. No lo vamos a mirar porque no tenemos el tiempo. Pero en ese pedacito allí, Génesis 17, 4 al 8, Dios le dice a Abraham: yo te he puesto. O sea, estas son las palabras literalmente que Dios le dice: tú serás padre de muchedumbre de gentes. Tu nombre ya no se llamará más Abraham, que significa padre exaltado, sino que tu nombre se llamará Abraham, padre de multitudes. Tú serás padre de muchedumbre de gentes, porque yo te he puesto por padre de mucha gente. Tú serás porque yo te he puesto. Ahora, ese yo te he puesto delante de Dios quiere decir ya eres. Yo te he puesto. Yo te he puesto por padre de muchas gentes. Ahora dice, delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Que Dios lo había puesto por padre de mucha gente cuando todavía no tenía un hijo. Solamente tenía a Ismael, y ahora Dios le acaba de decir que no es Ismael, sino que es el hijo que le va a dar su esposa, Sara. Una mujer estéril, una mujer ya avanzada en edad. Él, un hombre muy mayor que ya no tiene esperanza de poder engendrar ningún hijo y ya perdió toda esperanza. Su esperanza estaba puesta en Ismael. Pero Dios le dice: no es Ismael, es Isaac, el que te dará tu esposa Sara. Pero yo te he puesto por padre de mucha gente. Abraham, oye esto, Abraham creyó que Dios lo había puesto. Ahora, cuando yo digo Dios lo ha puesto, yo no estoy hablando de futuro. Yo estoy hablando de un tiempo perfecto. Quiere decir algo que ya ha sucedido y que está sucediendo. Sí. Yo te he puesto. No dice te puse, dice te he puesto. Quiere decir, ya lo he hecho y todavía está llevándose a cabo. Por padre de muchedumbre de gentes.
Amén. Y dice que Abraham creyó. Abraham creyó. Él creyó a Dios. Porque él, sí, le fue contado por justicia. Pero ¿cómo es que él creyó a Dios? Mira lo que dice el versículo, la última parte. El cual da vida a los muertos. Abraham estaba ya como muerto. Ya, sexualmente hablando, estaba muerto. O sea, sus órganos reproductores como hombre ya no podían engendrar. Su esposa ya no tenía esperanza. Pero Abraham creyó que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, cuando Dios le dijo, yo te he puesto por padre de mucha gente, él no tenía ni un hijo. Pero él creyó que Dios llama las cosas que no son como que ya son. Lo que no existe como que ya existe. O sea, cuando Dios lo dice, ya es. Aunque no se ve. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La Biblia dice, todo lo que él dice es hecho. Abraham creyó así. Abraham creyó así. Abraham creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. Esa es la fe. Porque nosotros tenemos la tendencia a esperar ver un cambio para entonces creer. Pero miren lo que dice el versículo 18. Ahora aquí entramos en otro punto antes de entrar al 18. Dios le declara que él ha puesto por padre a Abraham de mucha gente cuando él era un hombre muy avanzado en años y no tenía posibilidades alguna de ser padre. Pero aquí entramos al cuarto punto, anótalo allí. La naturaleza de la fe de Abraham. O sea, ¿cómo fue esa fe? ¿Cómo fue esa fe? Abraham tuvo una fe fuerte y consistente frente a mucha evidencia contraria de que lo que Dios había prometido no podía suceder. Mira el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, ¿él creyó qué cosa? Que Dios lo había puesto ya por padre de mucha gente. Él creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir, cuando ya no había esperanza, él tuvo esperanza. Y él creyó que Dios lo había puesto por padre de mucha gente cuando él no era padre de nadie. Porque ya Ismael se había ido de su lado. ¿Puedes tú creer lo que Dios dice de ti, aunque no veas nada que corrobora lo que Dios lo dice? Aunque todas las evidencias son contrarias, aunque parece ser que el mundo entero se te viene en contra y que tú estás navegando contra la corriente, pero Dios dijo que tú eres más que vencedor. Y tú dices, pero ¿dónde está la victoria? Yo estoy hecho un trapo, mira lo que me está pasando. Si Dios lo dijo, es. Mi Dios suple todo lo que me falta. Sí, pero pastor, usted no ha visto mi refrigerador en la casa, está vacío. Mire, usted no ha visto mi billetera, está vacía. Usted no sabe mis problemas económicos. Ok, yo no lo sé, pero Dios dijo que Él suplirá todo lo que te falta. No solamente eso, Dios dijo, yo soy Jehová tu proveedor. Entonces, si Él dice eso, yo debo comenzar a verme diferente. Yo debo comenzar a creer que yo tengo provisión. Aunque las evidencias son contrarias y todo el mundo me dice no es cierto, pero ¿a quién le voy a creer yo? ¿A todo el mundo o a Dios? Aquí está nuestro problema, iglesia. En todas las áreas que nosotros necesitamos ver para creer. Y nos quedamos en un nivel totalmente fuera de lugar. Que no avanzamos en la vida cristiana. Que no experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Porque Dios manifiesta su poder en base a la fe. ¿Puede creerlo esta noche? Esto es muy importante. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. O sea, Dios le dijo, te he puesto por padre de mucha gente. En Dios, en la mente de Dios, ya eso es un hecho. Pero en la vida
diaria y práctica y terrenal de Abraham todavía no era un hecho. Él tuvo que creer lo que Dios dijo que ya era un hecho para llegar a ser lo que Dios dijo que él ya era. Amén. No sé si lo puedo explicar mejor. Aleluya. Cuando Dios dice por su llaga fuisteis sanados, Él no está dando una promesa, Él está declarando un hecho. En la mente de Dios ya tú fuiste sanado cuando Cristo fue crucificado. Por su llaga ya tú fuiste sanado. Ahora tú y yo necesitamos creer esa palabra, ese precepto, esa declaración de hecho en esperanza para llegar a vernos sanados. Yo tengo que creer que ya eso es realidad en mi espíritu para que eso llegue a ser una realidad en mi cuerpo físico. Pero si yo no creo eso, yo nunca voy a ver la sanidad física en mí. Cada cosa que Dios nos da, esa es la manera de recibirla. De acuerdo a la fe de Abraham. ¿Me está entendiendo? Yo quiero ver un cambio en mi persona. Yo quiero ver un cambio en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en lo que sea. En mis finanzas, en lo que sea. Yo debo comenzar a mirar las promesas que Dios da. Lo que Dios declara quién yo soy en Cristo. Y entonces comenzar a apropiar todo eso y decir, ok, Señor, gracias, porque yo soy más que vencedor. Aunque parece que no venzo ni a una mosca, pero yo soy más que vencedor, porque tú lo dices. Señor, gracias porque yo tengo mis necesidades suplidas, porque tú lo dices. Señor, gracias porque yo no me preocuparé, porque tú dices que yo no debo preocuparme. Señor, gracias porque yo tengo tu paz en mí. Gracias por mi sanidad. Gracias, y dale gracias por cada cosa que Dios te dice que Él te ha dado o que Él te va a dar. ¿Me estás entendiendo? Creyendo en esperanza contra esperanza, creyendo que yo voy a llegar a ser lo que Dios dice que ya yo soy. Yo debo de creer lo que Dios dice que yo soy para ver o para llegar a ser en mi vida práctica lo que Dios dice que ya yo soy. Pero si yo nunca creo que lo que Dios dice es, nunca lo voy a ver realizado en mi vida. Y tú sabes la historia. Abraham, mira el versículo 19, y no se debilitó, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra esterilidad viene de una palabra griega, necrosis, que significa muerto. Su matriz estaba muerta, pero él no consideró eso. Ahora presta atención. Dios le dice, yo te he puesto por padre de mucha gente. Él creyó que él iba a llegar a ser padre, pero él se miró a sí mismo y vio que él era un anciano que ya no tenía poder para engendrar. Y vio a su esposa que no había tenido cambio. La palabra de Dios vino a su espíritu, pero no había habido cambio físico ni en él ni en su esposa. Las evidencias eran contrarias. Yo estoy creyendo algo imposible. Y no pasó de un día para otro posiblemente. Pero él creyó. Él creyó. Verso 19. Verso 20, perdón. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿cómo? En fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido, completamente persuadido de que era Dios también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham vio que no había cambio físico en su cuerpo. Abraham vio que no había cambio físico en su esposa. Pero él dice, yo no voy a dudar la promesa de Dios. Yo voy a seguir creyendo la promesa de Dios. Y yo voy a comenzar y a continuar dándole gloria a Dios. Antes de ver nada, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él fue completamente convencido en su espíritu de que lo que Dios había dicho, Dios también era poderoso para cumplirlo.
Hermanos, esto es fe. Nosotros muchas veces nos engañamos y decimos, yo tengo fe, pastor, que yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Yo estoy creyendo a Dios, pero no estamos creyendo nada. Estamos teniendo fe de una manera mental, pero no estamos completamente convencidos. No es fe hasta que tú estás plenamente convencido. Dilo conmigo, no es fe hasta que yo estoy plenamente convencido de que lo que Dios ha dicho es poderoso para cumplirlo. Cuando esa convicción llega al corazón, cuando esa seguridad llega al corazón, entonces tú dices, ok, no me importan las evidencias contrarias. Yo sé a quién he creído. Yo sé que Dios es poderoso. Yo sé, no es que yo ahora siento o no siento, no. Yo sé que la victoria es mía, aunque no lo sientas, pero tú lo sabes. La fe produce una certeza, una convicción, una seguridad que tú ya no dices solamente yo creo, sino ahora dices yo sé, yo conozco. Yo conozco que algo está pasando. Yo conozco que la victoria es mía. Yo lo sé. Explícame cómo lo sabes. No sé cómo lo explico, pero yo lo sé. Es una seguridad interior, es una certeza interior, es algo que mi mente todavía no puede explicar, pero mi corazón lo conoce, lo sabe, lo está experimentando. Yo sé que estoy sanado, yo sé que tengo provisión de Dios, yo sé que nada ni nadie me puede vencer. A eso necesitamos llegar, la fe de Abraham. Cuando no había esperanza humanamente hablando, él creyó en esperanza, viendo más allá de las circunstancias y descansando en las promesas y en el poder de Dios. Aleluya. Esa fue la naturaleza de la fe de Abraham. Y el resto es historia. Y el resto, vamos a leerlo para terminar. Dice el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue ¿qué? Contada por justicia. Y ahora Pablo aplica a nosotros y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Crees tú eso esta noche? Entonces tu fe te es contada como justicia. Entonces Dios te mira como justo, no como pecador. Dios te mira como alguien que puede entrar a su presencia y Él lo recibe. Y Él puede tener comunión contigo. Ahora presta atención a esto y termino. Ponte de pie para que me creas que terminé. La Biblia dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? No puede tener comunión, ¿verdad que no? Cuando Dios dice que tú y yo podemos tener comunión con Él y Él es justicia, quiere decir que nosotros somos también justicia. Porque si no, yo no puedo tener comunión con Dios. Ahora esa justicia ha venido a mí porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Esto cambia la perspectiva nuestra. Esto, iglesia, nos hace mirar la vida diferente. Somos justificados delante de Dios por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Oh, aleluya. Oh Padre, gracias porque tú has hablado a nuestras vidas en esta noche. Gracias por esta lección tan preciosa. Gracias, mi Dios, porque la fe de Abraham es un ejemplo para nosotros de lo que tú quieres que nosotros hagamos, de la manera en la cual tú quieres que nosotros respondamos a tu palabra, a tus promesas, a tu pacto. Gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas estas maravillas de parte tuya. Gracias porque ahora por fe en Jesús, en lo que Cristo hizo en su muerte y resurrección, tú nos recibes en tu presencia. Podemos entrar delante de ti sin ningún tipo de culpabilidad o temor. Tú nos recibes, Señor, y tú nos declaras que somos justicia de Dios en Él, justos delante de ti. Gracias por tu palabra. Enséñanos a poner en práctica la vida de fe de acuerdo a lo que Abraham nos enseña. Y Dios mío, ayúdanos a poner en práctica esta lección en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Adora al Señor para terminar este servicio.